Saludos a todos. A continuación les voy a presentar mi trabajo de investigación denominado reducción de las dimensiones de una antena microstrip mediante el uso de cavidades resonantes. A lo cual voy a dar una pequeña introducción en la cual nos indica que estas antenas han sido estudiadas y han recibido la atención de los investigadores debido a las ventajas que ofrecen. Estas antenas tienen muchas limitaciones en las cuales van, que son de banda corta, tienen pérdidas altas a través del dieléctrico y son antenas en las cuales el patrón de radiación se ve recortado a la mitad por el plano de tierra que se encuentra en el lado opuesto a la estructura. Si se quisiera tener una antena ideal, pues el plano de tierra debería ser infinito, cosa que no se puede dar en una implementación real. Sin embargo, debido al bajo costo de implementación, la facilidad de conseguir los materiales, la versatilidad de diseño y la factibilidad pues han hecho que sean atractivas para la implementación en dispositivos tecnológicos actuales. Estas antenas funcionan súper bien para el rango de microondas que va desde 1 GHz en adelante. Sin embargo, estas frecuencias generan antenas con dimensiones que van desde los centímetros hasta los milímetros, lo cual ha hecho que los investigadores busquen alternativas para reducir estas dimensiones. Cabe recalcar que reducir una antena, según la teoría, no es factible debido a que una antena está en función de la longitud de onda y por definición debe medir la mitad de la longitud de onda. Sin embargo, utilizando métodos como cavidades resonantes se puede lograr una reducción en estas dimensiones. Entonces, los objetivos del estudio. El objetivo general es reducir el tamaño de una antena microstrip utilizando cavidades resonantes distribuidas en la estructura. Como objetivos específicos tenemos calcular las dimensiones de la antena microstrip y su método de alimentación, analizar la frecuencia de resonancia y ancho de banda de la antena y determinar el porcentaje de reducción conseguido para el material FR4, que es el que se encuentra disponible en nuestro medio. Dentro de la metodología se utiliza un proceso de diseño de ingeniería, con la cual se pretende construir la antena desarrollando las siguientes etapas. Primeramente se hizo el cálculo de las dimensiones de la antena. Para esto se utilizó el modelo empírico de línea de transmisión. Luego de esto se procede a la implementación y análisis de los parámetros de reflexión, transmisión y radiación. Una vez que esta antena está aprobada y que se encuentra optimizada para la frecuencia de diseño, que en nuestro caso es de 2.45 GHz, se procede a la creación de las cavidades resonantes en la estructura. Estas cavidades resonantes tienen una frecuencia fundamental de 200 GHz y nos va a ayudar a que disminuya la frecuencia de resonancia general de la antena. Una vez que se disminuye la frecuencia de la antena, se procede al análisis de parámetros de reflexión, transmisión y radiación de la nueva antena. Y posteriormente se aumenta la frecuencia de resonancia de la antena, disminuyendo las dimensiones y así obtener la frecuencia deseada. Vamos a ver, aquí tenemos las ecuaciones del modelo de línea de transmisión con las cuales se calcula el ancho de la antena y el largo de la antena. En este caso se diseña este tipo de antena microstrip. Como vemos, es un parche cuadrado con un largo y un ancho y se utiliza el método de alimentación de cavidad de inserción. ¿Por qué se utiliza este método? Porque el momento que se pone a trabajar una antena cuadrada, la distribución de corrientes es casi nula en los bordes y en el centro es donde se tiene la mayor cantidad de distribución de corriente. Entonces, con este método de alimentación se pretende que toda la corriente se encuentre en el centro de la antena. Hemos realizado pruebas y este método de la alimentación resulta ser muy eficiente porque se obtienen niveles de reflexión por debajo de menos 10 dB. Y obtener estos niveles de reflexión garantiza que esta antena va a tener un ancho de banda. Aquí tenemos la simulación de las antenas. Como vemos en el primer caso, tenemos la antena microstrip
diseñada con el método de alimentación cavidad de inserción. Posteriormente tenemos la antena microstrip similar a la anterior, simplemente hemos insertado cavidades resonantes a lo largo de la antena. Estas cavidades resonantes en forma de I tienen una frecuencia fundamental de 200 GHz y estas cavidades van a hacer que la frecuencia de resonancia disminuya. Como disminuye la frecuencia de resonancia, para volver a la frecuencia deseada yo tengo que disminuir las dimensiones. Si yo disminuyo las dimensiones de la antena, la frecuencia de resonancia va a subir. Vamos a observar esto aquí en los parámetros S. Aquí en el lado izquierdo tenemos la antena sin cavidades resonantes y en el lado derecho la antena con cavidades resonantes. Observemos que tenemos una frecuencia fundamental de 2.45 GHz y tenemos un nivel de reflexión cercano a menos 22 dB, lo que es bastante bueno, y vamos a tener un ancho de banda considerable para esta antena, alrededor del 2% de la frecuencia de resonancia. Como vemos aquí tenemos un ancho de la antena de 26.49 milímetros y un largo de la antena de 29.48 milímetros. Al momento que insertamos las cavidades resonantes, observamos que disminuye la frecuencia de resonancia. Entonces lo que se ha hecho es regresar a la frecuencia de resonancia deseada, que es de 2.45 GHz, disminuyendo las dimensiones. En este caso, el ancho de la antena pasó de 26.49 milímetros a 23.59 milímetros y el largo de la antena de 29.48 milímetros a 26.48 milímetros. Entonces se observa una reducción en las dimensiones de la antena y como vemos las frecuencias de resonancia son exactamente las mismas. Entonces, como conclusiones, vamos a ver que a través de las ecuaciones entregadas por la bibliografía, específicamente el modelo empírico de línea de transmisión, las cuales hemos utilizado para calcular las dimensiones de la antena. Además, se utiliza el método de alimentación de fuente de inserción debido a que las corrientes son bajas en los extremos de la antena y alta en el centro. Observamos que con este método de alimentación tenemos niveles de reflexión adecuados. Para nuestro caso observamos un nivel de reflexión cercano a menos 22 dB y si analizamos el ancho de banda, que sería todo lo que se encuentra por debajo de menos 10 dB, tenemos que tener una frecuencia mínima de 2.43 GHz y una frecuencia máxima de 2.47 GHz, lo que nos da alrededor de 0.04 GHz o lo que es equivalente a 40 MHz. Es decir, nuestra antena tiene un ancho de banda de 40 MHz. Se diseñó una antena para una frecuencia central de 2.45 GHz. La simulación entregó una estructura que resuena exactamente a 2.4476 GHz y con dos bandas laterales de 20 MHz, entregando obviamente el ancho de banda total de 40 MHz. Y observamos que al insertar cavidades resonantes en la estructura se obtuvo una reducción aproximada del 11% en toda la estructura. Esta reducción depende en gran medida del material dieléctrico usado y la bibliografía reporta reducciones de hasta el 40%. Se han revisado algunas fuentes bibliográficas y se observa que al utilizar otros dieléctricos, en este caso fue FR4, pero al utilizar otros dieléctricos se puede mejorar este porcentaje de reducción de la antena. Esto es beneficioso, ¿no? Reducir hasta un 40% significa un ahorro en material y menos peso, en este caso en el producto final, que sería la antena. Aquí algunas referencias bibliográficas.